Escucha y te diré la bella historia de un amor muy puro y fiel, de aquel quien a la muerte se entregó por ti. Y a su nombre. Bien, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a leer la palabra en el libro del profeta Apocalipsis, capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a tratar un tema para mí pertinente, ¿verdad? La impertinencia es algo inoportuno. Hermano, es impertinente, es inoportuno, pero la palabra pertinencia es algo oportuno, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14, gloria a Dios, del libro de Apocalipsis. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libro de Apocalipsis, capítulo 21. Amén. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, gloria a Dios, y a su nombre. Dice el verso 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero es al que venciere, ¿verdad? Al que venciere. Bueno, por eso, porque ahora hay tanta guerra, hermano, entre el cristiano y el mundo ahora, el diablo. Parece que el diablo mismo se hubiera levantado contra la iglesia. Pero el que venciere heredará todas las cosas, y será mi Dios y será suyo. Dice el 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo lo que hace, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremendo anuncio, ¿verdad? Aquí Dios está dando unos anuncios. Dice el 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos sobre ellos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de el Cordero. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que la bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. En el tiempo que llevo en la iglesia, hermano, no he visto un tema tan controversial, que el diablo le haya echado tanta tierra, que haya tratado de esconder como
la eternidad. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, nuevos habitantes, un nuevo río, un nuevo árbol de la vida, porque Dios va a hacer nueva todas las cosas. Y de pronto al diablo no le conviene que la iglesia sepa eso, porque para mí, hermano, que es uno de los temas más importantes. Recuerden que una vez dijimos aquí de que Romanos es una carta de profundidad, porque allí el apóstol Pablo recibió lo que podríamos llamar la profundidad del Evangelio. Por eso es la primera carta que está en la Biblia, entre las cartas paulinas. No porque haya sido la primera, sino porque es una de las más importantes. Entonces, Romanos es una carta de profundidad. El libro de los Efesios es una carta de altura, porque Pablo fue llevado al tercer cielo, según 2 Corintios 12, y oyó palabras inefables. Inefables que no se pueden expresar de manera humana. Pero en Efesios, Pablo habla con palabras falibles, que la gente entiende, hermano, la bendición del Evangelio. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Por eso es una carta de altura. La carta de los Hebreos es una carta de anchura, porque si usted estudia la carta de los Hebreos, hermano, va a entender toda la Biblia. O sea, el escritor de los Hebreos hizo un compendio del Antiguo y el Nuevo Testamento, una carta de anchura. Y si leemos el libro Apocalipsis, una carta de proyección, porque nos muestra lo que nos sucede en el futuro, o sea, nos proyecta el futuro. Entonces, cuando hablamos de Romanos, ¿una carta de qué? De profundidad, Romano. Cuando hablamos de la carta de los Efesios, ¿es una carta de qué? De altura. Si hablamos de los Hebreos, ¿qué es? Anchura. Y si hablamos de Apocalipsis, ¿qué es? Encontramos la altura, la anchura, la profundidad y la proyección del Evangelio. O sea, toda la Biblia es inspirada, pero algunos libros son especiales. Les doy un ejemplo, hermano. Estudia la carta de los Romanos, la carta de los Efesios, Hebreos y Apocalipsis, y va a entender el Evangelio en su altura, en su profundidad, en su anchura y en su longitud. Son cartas que a veces no leemos. Pablo oraba al Señor por la iglesia de los Efesios, el capítulo 3, el verso 14. ¿Y por qué cosa oraba el apóstol Pablo por la iglesia? De Hosana, podemos decir en este momento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Efesios capítulo 3, el verso 14. El 15 dice: de quien toma nombre toda la familia de los cielos en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, que tanta falta nos hace, hermano. La iglesia en este momento está en la cuerda floja. La iglesia está porque estamos en el último tiempo y muchos están cayendo. Pero ¿cómo podemos fortalecernos en el poder del Espíritu Santo? Dice el 17: para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Palabra bonita, ¿verdad? La iglesia es un reino inconmovible. Dice Pablo a los Hebreos capítulo: inconmovible. ¿Y qué es una cosa inconmovible? ¿Qué es algo inconmovible para usted? Algo de eso se mueve. Entonces los cristianos tienen que tener estabilidad, ¿verdad que sí? ¿Y qué es estabilidad? Algo que no se mueve. ¿Y por qué tenemos estabilidad? Hermano, que somos piedras edificadas sobre una roca. Pedro habla de la iglesia que somos piedras vivas edificadas sobre una roca. Y si una casa se funda sobre una roca y se hace con piedra, hermano, esa casa permanece siempre, que fue la lección que dio Jesús en Mateo capítulo 7, cuando habla del sermón del monte. El que edifica la casa sobre la roca, ¿qué pasa con esa casa? Permanece. Pero si edificamos sobre la arena, va a caer. Dice el verso 17: para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados
y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. ¿Cuál es la carta que nos habla de la anchura? Hebreos. La longitud, que el libro de la Biblia nos habla de la longitud, de la proyección. Apocalipsis, el libro que casi nunca estudiamos. De la profundidad, Romanos, y de la altura. Mire, hermano, la gente que estudia la Biblia no que nunca, gloria a Dios. Si usted se cimienta en la palabra, hermano, va a venir río y tempestad, pero la casa no va a caer. En esta mañana vamos a tocar un tema de la proyección, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Porque muchas veces cuando viene la prueba y viene la tribulación, mi hermano querido, tenemos que estar arraigados y cimentados en la palabra. Porque lo contrario, la casa va a caer. En este momento, hermano, el diablo está tirando por tierra todas las grandes doctrinas bíblicas. Y hace bastante tiempo la iglesia no tiene ese problema porque antes no había radio. O sea, radio evangélica. Cuando yo me convertí, hermano, los hermanos para escuchar una emisora evangélica, mi tierra evangélica tenía que irse allá arriba y de noche sintonizó una iglesia que llamaba que la iglesia transmundial o Bonaire, Atillas. ¿Se acuerdan de esa emisora? Eso venía de Aruba. Pero hermano, ni Radio Libertad se atrevía a transmitir mensaje cristiano que dice que se perdía rato y que la gente que después que no lo sintonizaba, porque en esa época el evangelio era para gente floja, sin oficio. Ahora el evangelio ha tomado auge y está de moda, pero hace 40 años, hermano, que usted hubiera un mensaje, hermano, solamente escuchábamos el que predicaba el pastor en la escuela dominical, nada más. Pero hermano, ahora tenemos el evangelio las 24 horas del día y para mí sería una bendición, pero también hay que tener mucho cuidado porque está metiendo mucha basura dentro de la doctrina cristiana. A mí me llaman cada rato, me llaman en la casa cada rato haciendo preguntas. Hermano, es verdad que una mujer que se llamó Olivia, ¿te he oído eso? Sale por los internet. Ese internet, hermano, es una cloaca. La primera esposa de Adán se llamó Olivia. Eso me lo preguntó pastor, y Dios la hizo de la tierra juntamente con Adán. O sea, la primera pareja de Dios la hizo de tierra, tanto al hombre como a la mujer. Pero esa mujer comer igual al hombre, Lilith, la hicieron de la tierra. Entonces se negó a reproducir la raza humana. Porque Dios le dio un mandamiento, creceos y multiplicados, pero Lilith dijo que no, que ya no iba a reproducir la raza humana. Entonces Dios le quitó el cuerpo y le dio el espíritu y anda por ahí que haciendo daño a los matrimonios y haciendo daño a los niños. Y eso se metió a la iglesia y muchos evangélicos creen eso, de esa Lilith. Eva después Dios la hizo, pero la sacó del costado y Eva sí reprodujo. Me preguntan por qué una iglesia, una Biblia que habla de que antes de Adán hubo una creación post-adámica y entonces fue la creación que murió con los dinosaurios. La semana pasada me preguntaron, hermano, y de los dinosaurios, si la Biblia no dice nada de eso, hermano, mejor podemos decir que no podemos. Dicen también muchos evangélicos que Caín era hijo del diablo. Porque el Evangelio de San Juan dice que era hijo del maligno. Y que la serpiente sedujo a Eva en el Edén y tuvo sexo con Eva y de ahí salió Caín. Pregunto a la pastora, hermano, ¿eso es cierto? Hermano, ¿de dónde sacamos tanto cuento? La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 5, capítulo 4, y conoció a Adán, a su mujer Eva, y concibió y dio a un hijo que se llamó Caín. Entonces, ¿Caín de quién era hijo? De Adán. Lo dice la Biblia. No, pero dice la Biblia Juan que era hijo del diablo. Bueno, entonces Juan sería hijo del trueno, porque la Biblia dice que Juan era hijo del trueno, ¿sí o no? Hubo un trueno y la mamá de Adán, la mamá de Juan quedó vencida y parió hijo del trueno. Hermano, solamente a un loco se le ocurre. En la Biblia hay una figura que es modismo de filiación, modismo. Es que la Biblia le dio a los fariseos a Jesús: ustedes son hijos del diablo, hijos de luz, hijos de la noche, hijos de las tinieblas, hijos del trueno, hijos de consolación, pero son un modismo. No es que la consolación engendre ni que las tinieblas engendre, son modismos. Entonces, cuando la Biblia dice que Caín era hijo del diablo, lo mismo le dijo Jesús a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. O sea, entonces la gente no sé qué le pasa, mete una cantidad de cosas. Pero en esta mañana vamos a descubrir un tema que es la eternidad, gloria a Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué este tema? Mi hermano, que es bastante controversial aún dentro de la iglesia. Con relación a la Nueva Jerusalén hay muchas preguntas. Y si usted tiene alguna, hermano, en esta mañana aproveche, gloria a Dios. Yo fui
a un instituto bíblico a dar clases, y un hermano preguntó: hermano, aquí vino el profesor anterior y dijo que la Nueva Jerusalén no es literal, que es una ciudad mística, que es un lenguaje figurado, que Dios no es capaz de hacer una ciudad como esa. Y mucha gente predica: ¿y dónde está esa ciudad? ¿Dónde está ubicada? Algunos dicen que está en el cielo, otros dicen que va a estar en la tierra, otros dicen que va a quedar suspendido entre el cielo y la tierra. Realmente, ¿dónde está? La pregunta es: ¿quiénes la van a habitar? O sea, si va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una pregunta que siempre, eso será literal, será figurado. Porque la Biblia, algunos dicen que nosotros somos nuevas criaturas, sí, pero seguimos el mismo cuerpo. Entonces metemos algunas cosas para tratar de confundir. La pregunta es literal la Nueva Jerusalén? ¿Es literal que Dios va a hacer cielo, tierra y nueva tierra? ¿Es literal, hermano, que en esa Nueva Jerusalén van a haber habitantes? Vamos a mirar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Con relación a una nueva creación, hermano, era la esperanza que tenía la gente del Antiguo Testamento. Y es la esperanza que debe tener la iglesia. Que esta tierra sucia, podrida, que se mueve, que golpea, que hace que la gente llore, que tiene terremotos, que hay tsunami, que hay huracanes, esto va a pasar y Dios va a hacer nueva todas las cosas. Si la Nueva Jerusalén no es literal, entonces Dios engañó a la gente del Antiguo Testamento y nos está engañando a nosotros. Si la Nueva Jerusalén no es una ciudad literal que Jesús va a edificar, hermano, entonces Jesús y el mismo Dios va a defraudar a la gente del Antiguo Testamento. Porque esa gente murieron, hermano, y trataron de renunciar a la gloria de este mundo. Dice la Biblia en Hebreos que algunos fueron capaces de que los echaran a un horno de fuego, otros fueron aserrados, otros dejaron la gloria de este mundo esperando una ciudad mejor que esta, cuyo arquitecto y constructor. Si esa gente, hermano, se esforzó y pagó el precio, y ahora Dios le va a decir, lo que pasa es que eso era figurado, hermano, Dios iría a defraudar a esa gente. Pero vamos a mirar en la esperanza que tenía gente en el Antiguo Testamento, que es la misma que tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a una nueva ciudad, a un cielo nuevo y a una tierra nueva, gloria a Dios. El libro de Isaías, capítulo 65, verso 17, habla de esta creación. Que no solamente Apocalipsis que habla de eso. Isaías 65, 17. Ahora, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Esta tierra va a desaparecer. Esta tierra va a arder. Isaías 65, verso 17, dice la palabra: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta tierra, hermano, va a desaparecer. Y los cielos que vemos ahora van a desaparecer, porque Dios va a hacer cielo nuevo y tierra. Eso no es figurado, eso es literal. Capítulo 66, allí mismo, del libro de Apocalipsis, 66, verso 22. Dice la Escritura: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 que el cielo y la tierra pasarán. O sea, de que nosotros debemos entender lo que dice la Biblia. Y si este cielo y esta tierra va a desaparecer, y Dios le dio a Abraham una promesa de que su simiente heredaría la tierra eternamente y para siempre, entonces Dios le mentiría a Abraham, ¿verdad? Y si Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que los mansos heredarán la tierra, y la Biblia dice que esta tierra va a desaparecer, entonces también Dios nos estaría engañando a nosotros. O sea que Dios tiene que hacer un cielo nuevo que va a permanecer para siempre. Porque es cierto que esta tierra va a desaparecer. La carta de Juan, de 2 de Pedro capítulo 3, mirando lo que la Biblia enseña, segunda carta de Pedro capítulo 3. Sí. El primer cielo y el segundo cielo.
porque hay tres cielos. La Biblia habla del cielo de Dios, ¿verdad? Desciende del cielo de Dios. Ese es espiritual. Hay tres cielos. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 12 que Pablo lo llevaron al tercer cielo, ¿verdad? Sí, hay un tercer cielo, que hay un segundo y un primero. Y cuando Salomón estaba dedicando el templo, dice que habla del cielo de los cielos. ¿Cuál es ese cielo de los cielos? El que está por encima de los otros cielos. Entonces hay un cielo físico, que es el que nosotros vemos, que se llama la atmósfera, y la Biblia dice que el cielo donde vuelan las aves, el cielo donde cae la lluvia. Entonces entendemos que es la parte, lo que llama la biosfera, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos. Pero la Biblia habla del cielo donde está el sol, la luna y las estrellas. Ese es el espacio, el cielo sideral, que viene siendo el segundo cielo. Y está el tercer cielo donde está el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos cielos hay? Hay tres. El primero, donde vuelan las aves, donde cae la lluvia, donde ya los cambios climatológicos. El segundo cielo, donde está el sol, la luna, se conoce como el cielo sideral. Y el tercero, donde está el trono de Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Salmo capítulo 103, el verso 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Entonces, ¿dónde está el trono? En el tercer cielo. ¿Dónde está el sol, la luna y la estrella? En el segundo cielo. ¿Dónde vuelan las aves? En el primer cielo. ¿Quedó bien entendido, verdad? Bien. Ahora sí, 2 Pedro capítulo 3. Dice el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Eso lo dice la Biblia y yo lo creo. Y eso es literal. Primeramente el mundo se acabó en agua, pero ahora se va a acabar en candela. Para que usted lo dice la Biblia. Ahora Pablo más adelante dice, en el versículo dice: pero si estas cosas van a suceder, el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, nuestra invitación, hermano, que busquemos estar un día en el cielo nuevo y en la nueva Jerusalén, porque de otra manera no entramos. Lea ese texto en su casa, medítelo bien, Dios le va a decir muchas cosas. 2 de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12. Léalo en su casa. El buen estudiante estudia en su casa. Esto lo sabía la gente del Antiguo Testamento, lo sabía Abraham, lo sabía Isaac, lo sabía Moisés, lo sabía Isaac, y por esa gente, hermano, se mantuvo firme en una creencia, hermano, que iba a venir un Mesías, y eso a ellos los salvó, se mantuvieron firmes, gloria a Dios. Y eso debe mantener firme la iglesia, porque la iglesia es un reino inconmovible. ¿Por qué esa gente se mantuvo tan firme? Vamos a mirar en Hebreos capítulo 11, carta de los Hebreos capítulo 11. Dice el verso, vamos a leer del 8 hasta el 10, Hebreos 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de su promesa. Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la Nueva Jerusalén. Pablo en Gálatas habla de una Jerusalén de acá abajo y habla de una Jerusalén de allá arriba. Porque aquí en la tierra hay una Jerusalén, pero en el cielo hay otra, gloria a Dios. Dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo,
y saludándolo conforme a lo que eran extranjeros y peregrinos, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria mejor. No es los Estados Unidos, no es Colombia. Porque hermanos, si en los Estados Unidos llueve, aquí en Colombia no es campo. Allá está peor que aquí, gloria a Dios. ¿Cuál es esa patria mejor, hermano? Hay una patria celestial. Y esa patria nos debe, hermano, mantener nosotros firmes. Gloria a Jesús. Dice más adelante en el capítulo 11, dice que fueron aserreados, el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos. Dice el verso 25, dice, otros experimentaron vituperio, azotes, prisiones, fueron apresados, aserrados, que los mantenía tan firmes, lo cual el mundo no era digno de, eran errantes. Dice el 39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio ante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que la iglesia tiene que ser perfeccionada primero que los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia primero la resucitar y traemos a los judíos y de los judíos después. Pero toda esa gente, hermanos, se mantuvo firme esperando una patria que es mejor que esta tierra, gloria a Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero bien, ¿cómo va a ser Dios para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde no haya pecado, donde no muera la justicia, donde muera la justicia, etcétera, etcétera? Hay yo diría tres situaciones en la Biblia que Dios va a hacer para limpiar el mundo totalmente de pecado. A ver, si le digo el término completo. Hay tres eventos en la Biblia que Dios va a hacer para limpiar esta tierra totalmente de gente mala y de pecado. La primera, ponga la libertad de Satanás después del milenio. Vamos a leer esto, hermano, es importante. Apocalipsis capítulo 20. Sabemos que el milenio es la última dispensación. Con el milenio se acaba el tiempo. Después del milenio viene la eternidad. Pero ¿cómo va a hacer Dios para limpiar este mundo? Hay tres eventos. Apocalipsis 20, verso del 2 al 3 primero. Tres eventos, hermano. Y sobre estos eventos la gente pregunta mucho. Tres eventos para limpiar el mundo, para que entremos a un cielo nuevo y una tierra nueva. El diablo durante el milenio va a ser encerrado. En el milenio va a haber un reino de justicia, paz y gozo. En el milenio va a vivir la iglesia con un cuerpo glorificado, que Jesús será después del rapto. En el milenio estará el pueblo judío convertido, pero en el milenio también va a vivir gente inconversa en el reino de Cristo. Porque durante la gran tribulación, que es la que estamos esperando, hermano, con los sellos va a morir 1/4% de la población del mundo. Hablo de Apocalipsis capítulo 6. Hay 7 billones de personas, 7.000 millones de personas. Si esas 7.000 millones le quitamos 1/4, ¿cuánto sería? Sería como 1 billón, punto, etcétera. Con los sellos, con las trompetas muere 1/3. O sea que si en la cuenta, hermano, cuando empiece la gran tribulación, este mundo va a morir 3/4 partes de la humanidad. O sea que en 7 años, eso será algo terrible. Queda 1/4. Esa gente pasa con vida a la gran tribulación y entran a reinar con Cristo en milenio. Gente inconversa. El diablo lo amarra y lo tiran en el infierno, hermano. Entonces la tierra va en paz, porque el que instiga a la gente, hermano, es el diablo. Jesús va a reinar con vara de hierro, hermano. La tierra se volverá un paraíso y el mundo por fin mirará un reinado, justicia, paz y gozo, donde va a haber paz, va a haber gozo, va a haber santidad, se va a erradicar la enfermedad, va a haber adoración, etcétera. Ese será el milenio. El diablo va a estar encerrado. Después del milenio, el diablo lo vuelve a soltar, que era lo que yo no entendía. Pero ¿para qué vuelven a soltar esa sinvergüenza? Vamos a meter en el agua que fue enseguida. Entonces, como si le fuera otra oportunidad. Después del milenio. Tiene el capítulo 20. Dice el verso 7. Hágame el favor. Este texto, hermano, la gente pregunta mucho.
sobre lo que vamos a leer. Así que si tiene alguna laguna, pregunte hoy. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, es la gente que pasó con vida, la gran que se multiplicaron otra vez, porque en 1000 años, hermanos, la gente vuelve a multiplicar y el diablo lo vuelve a engañar. Hermano, eso en la mente humana de pronto no cabe, que un hombre, hermano, que ve la justicia, el gobierno, la paz, la abundancia económica, la santidad, hermano, y el diablo lo vuelve a engañar. Eso es tremendo. Dice a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. O sea, el mundo se vuelve a repoblar. Y aquí está la palabra Gog y Magog. La palabra Gog y Magog en la Biblia tiene hasta 3 significados. Lea el libro de Génesis capítulo 10, y allí cuando los 3 hijos de Noé poblaron el mundo, de esos muchachos salió 70 familias. O sea, 70 familias poblaron el mundo nuevamente. De Sem, de Can y de Jafet salieron 70 familias. Y a cada una de esas familias Dios le dio una lengua diferente. O sea, confundió las lenguas, en 70, habían 70 lenguas. La gente que estudia la lengua dice que hay 70 idiomas, de ahí se ramificaron los otros idiomas que vienen siendo, en este momento hay 2200 idiomas en el mundo. Pero comenzó con uno, que fue el hebreo. Después del diluvio, los hijos de Noé se fueron multiplicando y se establecieron 70 familias. Esas 70 familias se regaron cada uno con una lengua diferente. O sea, yo diría que las lenguas se multiplicaron en 70 lenguas, pero de ahí se multiplicaron y en este momento hay 2200 idiomas. Porque, hermano, ya del inglés salió el papiamento que hay en la isla de San Andrés, del español salió un poco de papiamento, ¿verdad? Que salió del latín, salió el... ¿Cuáles son las lenguas románticas que salieron del latín? ¿Cómo es? La española, la alemana, la portuguesa. Sí, entonces se fueron subdividiendo, ¿verdad? Entendemos, hermano, que la Biblia dice la verdad. Y uno de esos muchachos se llamó Magog, era nieto de Noé, y Magog y Gog poblaron lo que hoy es Rusia. Antes que Jesús venga por segunda vez, hermano, esa gente viene y ataca a Israel y Dios lo destruye a todos. Entonces, Gog y Magog fueron 2 muchachos, pero también representa un territorio en el mundo. Pero en este momento, hermano, ya no es un territorio. ¿Por qué? Porque ya hablamos del milenio, y entonces aquí las 2 palabras hay que interpretarlas de manera espiritual. Gog significa tinieblas. O sea, el hombre, aunque con Cristo, hermano, todavía en el milenio. En el milenio no se salva nadie, hermano. La iglesia ya ha sido salva, el pueblo de Dios es salvo, pero la gente que pasa con vida de la tribulación, ahí no es salva porque aún anda en tinieblas. Y Magog significa aliado de las tinieblas. O sea que el diablo sale y esa gente se vuelve a aliar al mismo diablo. Gog, ¿qué significa? Diga tinieblas. Y Magog, aliado a las tinieblas. O sea que el hombre se volverá a aliar y atacará a la iglesia de Israel, que estarán reinando en Jerusalén, hermano. Entonces la Biblia dice, vamos a mirar lo que dice más adelante la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, porque este tema de pronto la gente no lo entiende mucho. El verso 9, Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, Jerusalén, la iglesia y el pueblo judío, que serán salvos. Y de Dios descendió por el cielo y los consumió. ¿Qué va a pasar aquí? Dios recoge el último poquito de cizaña que queda. Si esta gente que se rebelan contra Dios son lanzados al lado del fuego, entonces ya solamente la tierra, ¿quiénes van a quedar? La iglesia y el pueblo de convertido. Ya el resto de la cizaña, Dios lo recoge y lo manda al lago de fuego. Pero otra de las cosas que Dios va a utilizar para limpiar esta tierra es la candela. Bueno, ya lo leímos, 2 de Pedro capítulo 2, 3 versos de 10 en adelante. Esto va a arder. Y el tercer evento que Dios va a utilizar para limpiar la tierra es el juicio ante el gran trono blanco. Escúcheme bien. Después del rapto vienen las bodas y entramos al milenio.
Después del milenio, hermano, la Biblia dice que viene la segunda resurrección. Los que murieron en pecado, la cizaña de la tierra. Y en Apocalipsis 20, Juan ve un trono blanco y fueron juzgados los muertos según las horas que están en los libros. Yo pienso que debemos leer eso, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20. Poquito. Sí va a haber muerte porque hay gente inconversa. Pero la Biblia dice que la edad de un niño será como, la edad de un hombre será como la edad de un árbol. O sea, el libro de Isaías capítulo 66, 65 y 66 dice, y el niñito que muere de 100 años será maldito, o sea, porque murió como en adolescencia. Si una persona de 100 años será considerada un adolescente. O sea, en el milenio va a haber longevidad nuevamente, pero sí va a morir gente. Eso dice Isaías capítulo 65 y 66. Pero va a morir la gente inconversa. Ya la iglesia no muere, ni el pueblo tampoco, ¿verdad? Porque ya tenemos un cuerpo glorificado. Morirá la gente que pasa con vida a la gran tribulación, pero la gente es el 4%. Mire, hay dos resultados. No, la salvación es ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Esa gente mira el reino de Dios y su justicia y miran lo que es un reino de Dios, hermano, y después se vuelven a ver engañar por el diablo. O sea, hasta dónde llega el corazón del hombre. Este hombre es bandido. La Biblia dice, perverso y engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Cuando se termina el milenio, entonces viene la segunda resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera tiene varias etapas. Primero Cristo. Después los que resucitan cuando venga Cristo. Después los que mueren en la gran tribulación. Los que mueren y son sacrificados porque no adoran el Mesías, porque no adoran el anticristo, ¿verdad? En la gran tribulación, hermano, hay gente que no va a adorar el anticristo y se van a dejar. Eso entra en la boda con invitados, pero resucitan. O sea, hay varias resurrecciones que hacen parte de la primera. Pero después del milenio, cuando se termina el tiempo, hermano, entonces viene la segunda resurrección, que es la cizaña de la tierra. Y tienen que compadecer ante Dios, ante el gran trono blanco, que es el tema que la gente le tiene miedo. Usted lee el discurso que Pablo le da a los atenienses en el libro de Hechos, capítulo 17, y cuando Pablo habló de la resurrección y del juicio, no, lo dejaron solo. Pablo empezó a hablar muy bonito, los atenienses escuchando. Pero cuando habló de la resurrección y juicio venidero, dice, te oiremos en otra oportunidad. Dice, pues dejaron el culto solo. El capítulo 22 del libro de los Hechos, creo que es cuando Pablo se defiende ante Agripa, lo están escuchando hasta que habló de que iban a resucitar y le tenían que dar cuenta a Dios, y Festo está loco, la mucha letra lo tiene loco. Te oiremos, o sea, a la gente le da miedo que le hablen que tenemos que rendir cuenta, gloria a Dios. No sé mucho, fui a predicar a un sepelio, una funeraria, hermano, y se me dio por hablar de eso. De que la Biblia dice en el libro de Amós, prepárate para venir en encuentro con tu Dios. Porque tenemos que darle cuenta a Dios de las cosas que estamos haciendo, que todo está quedando escrito en un libro, el libro de las obras. Y cuando yo dije que los libros se abrieron y fueron quedados los muertos de Jesús, un hijo de la difunta, hermano, pegó un grito, ¡ah! Y empezó a revolcar, se le revolvió el demonio. Yo creo que ese muchacho convirtió. Pero tremendo grito cuando empezó a hablar del juicio ante el gran trono blanco. La gente no le gusta que le hablen eso, pero eso no resuelve el problema. Si se habla, vendrá, y si no también. Pero de que le rendimos cuenta, hermano, a Dios, el cristiano en el tribunal y los inconversos en el trono blanco. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, escuche bien, de delante del cual huyeron. ¿Qué huyeron? Aquí la Biblia no dice cómo van a huir, pero se lo dice Pedro. O sea, van a ser quemados. Entienda bien. ¿Cómo dice Apocalipsis 20, 11? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. No dice cómo ni para dónde van a huir, pero Pedro dice que van a ser quemados. Pedro complementa esto. Y ningún lugar se encontró para ellos. Claro, dice que van a desaparecer. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Este es el expediente.
Cada persona tiene un libro. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se abre de manera formal para que sepan que su nombre no está escrito en ellos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. El mar entregó sus muertos, o sea, el cuerpo. La muerte y el Hades entregaron sus muertos, o sea, el alma. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que aquí son personificados, fueron lanzados al lago de fuego, que es el estado eterno. Esta es la muerte segunda. El que no fue allá al inscrito de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que ahí Dios coge la cizaña de todas las edades y la lanza al lago de fuego. Entonces, ¿cómo Dios va a purificar el mundo? Primero, recogiendo el último poquito que queda cuando el diablo sea suelto. Segundo, despertando la cosecha y la cizaña de todo el tiempo desde Caín hasta el último y la van en el lago de fuego. Y tercero, pasando la tierra por candela. O sea que cuando Dios sabe el cielo nuevo y la tierra, ni rastro de pecado va a haber en el mundo, gloria a Dios, porque todo va a ser hecho nuevo. ¿Sí me hice explicar? ¿Cuáles son los tres eventos que Dios va a hacer para purificar el mundo para una nueva creación? Primero, recoger el último poquito de cizaña. ¿Cuándo? Después del milenio. Cuando el diablo sea suelto. Segundo, recoger toda la cizaña de todas las edades. ¿Dónde? En el juicio ante el gran trono blanco. Y tercero, pasar la tierra por candela. Entonces Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la pregunta es, ¿y quiénes van a habitar en esa nueva Jerusalén? Buena pregunta. Porque los testigos de Jehová dicen que son ellos. Los adventistas dicen que son ellos. Nosotros los evangélicos somos, o sea, cada uno reclama su parte. Aquí en Barranquilla hay un pastor que dice que la única iglesia va a salvar es la que el pastorea. O sea, él dice que él tiene el monopolio de salvación. ¿Cómo le parece ese atrevimiento? Habla usted con evangélicos. ¿Quiénes son los que vamos a entrar nosotros? A la Nueva Jerusalén no va, pero los evangélicos nada más. Hable con los testigos nada más. Hable con los adventistas, ellos solos. Hable con la iglesia, ellos solos. O sea, que parece que hay una competencia que hay que entrar. ¿Quiénes entran? Bueno, vamos a mirar quiénes van a entrar a esa Nueva Jerusalén, porque la iglesia sabe quiénes van a entrar. Hebreos capítulo 12. Ahí habla de los habitantes de esa nueva ciudad. Hebreos capítulo 12. Hay una pelotera. Los testigos dicen que no, ellos solamente a la nueva creación y piensan en unos ríos bonitos y una cascada y los niñitos jugando con los leones y la gente con canasta llena de fruta. Eso es cierto. Pero ¿quiénes van a entrar? Hebreos capítulo 12, el verso 22. Ubíquese en Hebreos 12, 22. ¿Quiénes entran? Ahí no dicen los evangélicos. Tampoco dicen los testigos. Tampoco dicen los adventistas. Tampoco los mormones. No nos engañemos. ¿Quiénes van a entrar? Dice el verso 22. Sino que habéis acercado al monte de Sión. ¿Está leyendo conmigo? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces ahí van a morar los ángeles escogidos. Hay unos ángeles escogidos. En el libro de Primera de Timoteo capítulo 5, alguien lee lo que dice el verso 21. Hay ángeles escogidos. A veces busco así, hay ángeles escogidos. Los ángeles van a morar en la Nueva Jerusalén. Primera de Timoteo capítulo 5, el verso 21, a ver si lo conseguimos. ¿Cómo dice? ¿Quiénes son esos ángeles escogidos? Ustedes se van a preguntar una vez. Hay unos ángeles escogidos y esos entran a la Nueva Jerusalén. Y también nosotros somos escogidos, ¿sí o no? ¿Verdad que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? También entraremos. ¿Quién entrará? Los escogidos. Hay ángeles escogidos y aquí van a entrar ángeles. O sea, en la Nueva Jerusalén, con un cuerpo glorificado, podemos mirar a los ángeles. Por fin conoceremos los ángeles. Ahora no lo podemos ver porque tenemos este cuerpo
corruptible, este cuerpo contaminado, este cuerpo natural, pero con un cuerpo espiritual como el de Cristo podemos mirar los ángeles. Por fin voy a conocer a Miguel, gloria a Dios, a Gabriel, a Luzbel, que está en el lago de fuego. Y sí vamos a conocer a los ángeles y dice, mire, yo te libré a ti en muchas oportunidades. Vamos a conocerlos, pero la pregunta es, ¿cuáles son esos ángeles escogidos? ¿Será que habrán unos ángeles de los que quedaron allá que no van a entrar? ¿Usted qué dice? Para mí, hermano, que todos los ángeles están escogidos. O sea, yo cuando la Biblia habla de los ángeles escogidos, para mí que fueron los que quedaron allá fieles a Dios. ¿Verdad que sí? Lo que se viniera, hermano, se viniera. El diablo arrastró una tercera parte. Y el diablo está arrastrando muchos evangelios. Pero hay escogidos para entrar. ¿Quiénes son los ángeles escogidos? Y a los que permanecieron fieles entrarán, gloria a Dios. Bueno, y a propósito, ¿quiénes van? El verso 20, ¿qué? 22. Dice el 22. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes son los primogénitos? Bien, hermano, va a haber gente de muchas naciones, pero el pueblo judío es el primogénito de Dios. ¿Quieren mirar lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 4, el verso 22? ¿Quiénes son los escogidos? Que van a entrar también. Los escogidos. La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes son primogénitos? Éxodo 4, 22, ¿qué dice? Y dirás a Faraón, Ajá. Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. O sea, la nación judía. Los judíos entrarán a la Nueva Jerusalén, porque ellos, pero a los escogidos también, porque muchos judíos, hermanos, que son sin vergüenza, no entran. ¿Quiénes van a entrar? Los ángeles, el pueblo judío, la nación, que dice el verso 23. La congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos, y Dios, el juez, Dios también estará ahí, gloria a Dios. Y los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los justos hechos perfectos? Las demás naciones que no hemos justificado a través de Jesús y que Dios nos hizo perfectos. ¿Quiénes entrarán en la Jerusalén? Los que han sido justificados. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros que hemos sido justificados de otras naciones también vamos a entrar. ¿Cuánto ha sido justificado aquí? Bueno, ¿y qué quiere decir la palabra justificar? Hermanos, que nosotros tenemos una deuda con Dios, el pecado, una deuda impagable, pero Jesús pagó el precio y nos justificó. O sea que nosotros entramos al cielo, pero por la justicia de Cristo, porque Él pagó el precio. Un presidente de cualquier nación puede indultar a un prisionero, ¿verdad? Y lo sacan, pero no puede librar de la culpa. En este momento en los Estados Unidos, Trump va a indultar a sí, él lo saca de la cárcel, pero no lo liberta de la culpa, él sigue siendo culpable. Pero Jesucristo, hermano, nos saca de la cárcel y nos libra de la culpa, gloria a Dios. Porque Jesucristo con nosotros hace tres cosas: nos libra de la culpa del pecado, o sea, todo el acumulado que traíamos, nos libra del poder del pecado, o sea que el pecado no se enseñorea de nosotros, y nos libra de la presencia del pecado cuando el cuerpo sea transformado, hermano, y el pecado nada que nos. Entonces hay tres. Entonces Jesucristo nos justifica. ¿Quiénes más van a estar en la Nueva Jerusalén? Capítulo 12 del libro de Hebreos, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pregunten, gloria a Dios. Vamos por el verso 25, 23, dice el 24, y Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea, ahí también va a estar Jesús. ¿Quiénes serán los habitantes de la Nueva Jerusalén? ¿Me lo puedes contestar? ¿Quiénes son los primogénitos? Hechos perfectos. El pueblo judío. Ellos entran. ¿Quiénes van a entrar? Los ángeles escogidos. ¿Quiénes más? La iglesia. ¿Quién más? Jesucristo. ¿Quién más? El mismo Dios. Lee Apocalipsis 21:3. ¿Qué dice Apocalipsis 21:3?
Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo, Sí. que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y la gente dice, ¿y entonces cómo va a caer el cielo si en este momento el trono de Dios está en el tercer cielo, ¿verdad? Y si Dios lo traslada a la tierra, ¿y entonces cómo va a quedar el cielo? Bueno, en ese caso, hermano, el cielo será la tierra, ¿sí o no? Porque de los dos reinos hará un solo reino. Dios el Padre, Dios el Hijo, reinará con nosotros en esta nueva tierra. Y dice que ven jugar toda lágrima. Los ángeles y todos los convertidos estaremos en la nueva Jerusalén. Pero ¿cómo se puede entrar a esa gran ciudad? Es otra pregunta. ¿Cómo? O sea, ya sabemos quiénes, pero ¿cómo vamos a entrar? Hay dos formas: a través de la resurrección y del arrebatamiento. Hay dos formas para entrar al cielo: a través de la resurrección y del arrebatamiento. Porque Israel como nación tiene que resucitar, y usted como individuo tiene que resucitar, porque resucitaremos con un cuerpo incorruptible. Con este cuerpo, hermanos, jamás entraremos. ¿Quieren mirar lo que dice el libro de 1 Corintios 15, verso 51? Hermanos, carne y sangre no hereda al reino. Tenemos que ser transformados, y eso era en la resurrección. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? 1 Corintios. Yo le he buscado otra cita que es Ezequiel capítulo 37, apúntelo. Y aquí os digo un misterio. Un misterio. No todos dormiremos, Ajá. pero todos seremos transformados. Amén. ¿Qué más dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Escuche bien, los muertos serán resucitados. Incorruptibles, Con ese cuerpo entraremos a la nueva Jerusalén. y nosotros seremos Y transformados. nosotros seremos, ¿dónde? En el arrebatamiento. ¿Verdad que sí? De la única manera es a través de la resurrección y el arrebatamiento. Pero el pueblo judío también tiene que resucitar. Ahí está hablando de la iglesia. Cito, Ezequiel capítulo 37. Del 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Ese fue Israel en la actualidad. Israel en este momento, ante Dios, espiritualmente hablando, es un valle lleno de huesos secos. Están muertos. Algunos cristianos evangélicos se van para Jerusalén para sentir la presencia de Dios, hermano. Eso es mentira. Allá lo que hay es muerto. La presencia de Dios la sientes en la iglesia. Tú no tienes que ir a Jerusalén para tener un encuentro, hermano, en el muro de los lamentos. Ahí lo que hay es muerte. En este momento Israel está totalmente separado de Dios. Y está con un valle lleno de huesos secos. ¿Dónde está la vida? En la iglesia. Si tú quieres mirar la presencia y la presencia, hermano, no vaya allá, ven a la iglesia y aquí está el Señor, gloria a Dios. Porque Dios suspendió temporalmente el programa con ellos. Dios está tratando la iglesia. Un valle lleno de huesos secos. Así no entra, gloria a Dios. Israel en esa situación no entra. Es el pueblo de Dios, sí, pero espiritualmente está muerto. En este momento, hermano, la ciudad del mundo que más homosexual tiene es Tel Aviv. Es una ciudad judía. La ciudad del mundo donde más homosexual hay, hermano, es en Tel Aviv. Y en este momento los judíos, hermano, ellos son prósperos, ellos tienen plata, lo que sea, pero ante Dios, hermano, están separados. ¿Por qué? Porque ellos desecharon el Mesías. Dios suspendió temporalmente el programa con los judíos y está tratando con la iglesia. Son un valle llenos de huesos. Usted sí piensa que así entra. No entra porque Dios no es Dios de vivo. Toma la cuenta. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Dice el verso 3, Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. La iglesia está esperando un avivamiento. El avivamiento es para el pueblo judío. Nosotros estamos confundiendo promesas del pueblo judío para la iglesia.
Yo tuve, hermano, en una actividad en la iglesia, estábamos esperando el avivamiento, y con el avivamiento de Jesucristo delante de la iglesia, hermano, la iglesia le espera apostasía, a la iglesia le espera sueño, a la iglesia le espera que se nos vamos a dormir cuando Jesucristo. O sea, la iglesia no está esperando un avivamiento. ¿Qué estamos esperando? Apostasía. ¿Qué estamos viendo? Apostasía. La iglesia dice que cuando Jesús vino, las iglesias todas estaban dormidas. ¿Qué estamos viendo? Sueño. Mire, usted se pone a predicar, hermano, y más de uno se duerme. Porque estamos en tiempo de sueño. Entonces el predicador dice, hermano, despierte, el hermano que está dormido a su lado. El hermano dice, despiértelo usted fue el que lo durmió. Claro, pero hay sueño, espiritualmente hay sueño. Y eso quiere decir que Jesucristo está a la puerta, ¿no? Porque la Biblia dice que cuando las vírgenes se durmieron, entonces vino Jesús. Pero algunas oyeron el clamor. ¿Por qué? Porque tenían aceite, pero todas se durmieron. Ojalá, y hermano, tengamos aceite en la lámpara. 37. Perdón, Ezequiel. ¿Ezequiel qué? 47:3. 37, ¿verdad? Okay, usted diga que, bueno, dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, difícil. Dice el 4, mire este avivamiento, pero es para el pueblo judío. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios tiene poder, ¿no? La palabra de Dios resucita a tus muertos, gloria a Dios. Nosotros ignoramos esto, pero la palabra de Dios tiene poder. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, esto será, hermano, después del rato. De tal manera que el Espíritu Santo como que no sabe todo después del rato, porque esto lo va a hacer el Espíritu Santo después del rato. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y yo cubriré piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que os soy. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu, ven sobre los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta gente entra a la nueva, ustedes lo tienen que resucitar. Yo hablo de manera espiritual, pero también lo físico. Entonces, a menos que el Espíritu Santo transforme nuestro cuerpo en el rapto, hermano, entraremos. Porque nos va a dar una nueva, un cuerpo nuevo. O a menos que la persona se levante en la primera resurrección, entra. La pregunta es, ¿y quiénes se van a levantar? ¿Y quiénes van a resucitar? A ver si miramos lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. ¿Quiénes se van a levantar en la primera resurrección? La pregunta es, ¿quiénes entran a la Nueva Jerusalén? Evangelio según San Juan. Si no entiende algo, hermano, pregunta. Para mí que este tema es importante, gloria a Dios. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la salvación. La iglesia está hablando de provisión. Juan capítulo 5, el verso 28 y el 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, todos, creyentes y no creyentes. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, entran a la Nueva Jerusalén. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, o sea, al lago del fuego. ¿Me está entendiendo? Hay 2 resurrecciones. Los que resuciten primero van a la Nueva Jerusalén. Los que resuciten de último van al lago de fuego. ¿Quiénes van a resucitar primero? Dice el que hicieron lo bueno.
Hago una pregunta. ¿Haciendo cosas buenas nos podemos salvar? El que hicieron lo bueno. ¿Usted se salva haciendo cosas buenas? No. Porque la salvación es por obra. Entonces aquí hay un problema. Eso dice el que hiciere lo bueno. Si ustedes se paran en el templo y a todo el que entra le da una limosna y le da limosna, ¿usted se salva dando limosna? No. Dice Efesios capítulo 2, verso del 4 al 8, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero porque Jesús dijo haciendo lo bueno. Porque la iglesia tradicional enseña eso, que haciendo limosna tú te salvas. Pero nadie se salva haciendo cosas buenas. Si yo soy creyente, convertido, y tengo fe, ¿cómo pruebo yo que tengo fe? Haciendo buenas obras. O sea que yo hago buenas obras, no para ser salvo, sino por el hecho de ser salvo. ¿Verdad? Porque la fe sin obra es muerta. Luego el creyente no se salva haciendo obras, y no por el hecho de ser salvo usted tiene que traer una ofrenda para la canasta de amor, y eso, o sea, no añade. Pero si tú eres un cristiano no lo tienes que hacer, porque la fe sin obra es muerta. Ahora la pregunta, ¿y quiénes se van a levantar en el rato? ¿Quiénes van a participar en el rato? Entran a Nueva Jerusalén los que se vayan en el rato. ¿Quiénes se van en el rato? Repito la pregunta, los testigos, los adventistas, los evangélicos, los mormones, todo el mundo reclama su parte. ¿Quiénes se van a levantar cuando Jesús levante la trompeta? ¿Ustedes qué piensan? Esta pregunta es más importante. ¿Cuántos se quieren el rato? ¿Quiénes se van? El cristiano debe tener 5 características. ¿Recuerdan? Primero, los que hayan nacido nuevos. Segundo, los que tengan aceite en las lámparas. Tercero, los que estén velando y orando. Cuarto, los que estén guardando la palabra. Y quinto, los que se hayan santificado de manera integral. Usted quiere apuntar esto para que lo predique. ¿Quiénes se van a errar? Primero, los que hayan nacido nuevo. Juan capítulo 3, verso 3. El que no nace no entra. Eso se lo dio a un religioso. Si quiere entrar a Nueva Jerusalén, tiene que nacer de nuevo. Segundo, tener aceite en las lámparas. El que no tenga aceite se queda. Mateo capítulo 25, del 1 al 10. Cuarto, voy muy rápido. El que esté guardando la palabra. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra en paciencia, tú guardaré la gran tribulación. Quinto, primero, los que nacen de nuevo. Segundo, Juan 3:3, los que nacen de nuevo. Tercero, los que tengan aceite en las lámparas. Mateo 25, del 1 al 10. Tercero, los que estén guardando la palabra. Apocalipsis 3:10. Nos vamos el rato, no entramos a la gran tribulación. Cuarto, los que estén, que se santifiquen de manera integral. 1 Tesalonicenses 5:23. Algunos pastores dicen que no, que la santidad hay que quedar por dentro. Mentira, vale, por dentro y por fuera. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: santificaos por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha mantenido irreprensible para la venida del Señor. Pero una mujer, hermano, que ande con una licra o con un hilo dental allá en la playa, hermano, y en Jesucristo se queda. Puede que hable en lengua, pero se queda. Y la última es estar velando y orando. Lucas 21:36. Hermano, cuando hablo de guardar la palabra, en este momento en la iglesia nos estamos viendo el ritmo del péndulo, el reloj, estamos de extremo en extremo, y eso es peligroso. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:16, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los pobladores de la tierra. O sea, que quien esté guardando la palabra no pasa por la gran tribulación. Nos vamos en rato, entramos a las bodas y a la Nueva Jerusalén. ¿Me está entendiendo? ¿Quiénes? Los que estén guardando la palabra. Escuche,
La Biblia tiene 613 normas o 613 leyes. Cuéntela, empieza a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis y mire cuántos mandamientos hay. Aparte de los 10 mandamientos, hay 603 más. Y 10, ¿cuántos son? 613. De esos 613 normas, se dividen en apodícticos, casuísticos, prohibitivos y normativos. ¿Qué es un mandamiento casuístico? Aquel que se convierte en doctrina. Por ejemplo, el primer mandamiento, esa es doctrina. Tenemos que amar a Dios. ¿Cuáles son los apodícticos? Los que no necesitan ser discutidos. En este momento entre los teólogos hay una discusión. Yo he escuchado yo predicadores que dicen, si lo dice el Antiguo Testamento y no está registrado el Nuevo, no se puede enseñar como doctrina, que sería legalísimo. Tenemos los extremos, los legalistas y los, bueno, la palabra ley es nomo, los anómicos. La gente dice, no hermano, que Cristo cumplió la ley, ya no estamos a la ley, podemos andar con la ley del chivo, hermano. Eso es peligroso. Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 9 dice que ya nosotros estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo, o sea que nos andamos sin ley. Lea 1 Corintios capítulo 9. Para esos pastores que dicen, no, que Cristo cumplió la ley y ahora las mujeres pueden andar mostrando lo que sea porque ya Cristo hizo eso, hermano, eso es mentira. No estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Los mandamientos que son apodícticos son aquellos que no hay que discutir, lo dice la Biblia y punto. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, verso 23. Dice un pastor aquí en Barranquilla, me lo estoy casando, cuando me consiga él se lo voy a decir, ojo con lo que estás predicando, porque estás mandando a la gente al infierno. Muchos pastores están mandando a la gente, ¿por qué? Por una mala interpretación. ¿Qué dice Levítico capítulo 18, 23? ¿Cómo dice? Y con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándose con él. Ajá. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Bueno, Levítico es el libro más árido de la Biblia, aunque nadie lo lee, es pura ley. Mire, Levítico tiene dos hechos históricos, la muerte de la y la viuda y la muerte de un blasfemo. O sea, Levítico 10 y Levítico 26. Lo demás es pura ley, puro mandamiento, por eso no nos gusta. Nadie predica Levítico. Un predicador tiene una emisora cristiana en Barranquilla, ese libro hay que dejarlo quieto, ese libro ya es la ley. Hermano, si usted no lee el libro de Levítico, no entiende el evangelio de Dios. Dice Levítico 18, la desnudez de la hermana tuya, ni la desnudez de tu prima, ahí habla de pornografía, ¿sí o no? Hago una pregunta, ¿la pornografía se prohíbe en el Nuevo Testamento? ¿Usted que ha leído la Biblia en alguna parte del Nuevo Testamento habla de la pornografía? No. ¿Es inmoral? Sí, pero si yo predico sobre la pornografía, este hermano es legalista porque está aplicando leyes del Antiguo y el Nuevo, hermano, y eso será legalismo decir que la pornografía es mala. Hermano, les voy a hablar en español. ¿Sabe qué está pasando? Como no dice el Nuevo Testamento, en Medellín hubo una convención de pastores y como había más de 300 pastores, alquilaron un hotel y se disparó el consumo de pornografía porque los pastores dicen que eso no es pecado, que el Nuevo Testamento lo prohíbe, y si lo prohibimos es legalismo. ¿Será eso legalismo más? Es una ley apodística, o sea, no la discuta, eso es inmoral. La zoofilia, que una mujer tenga relación con un perro, hermano, eso lo prohíbe el Nuevo Testamento. Piensen eso. No. Pero es una ley apodística, porque esa ley el hombre la tiene escrita en la mente y en el corazón. O sea que no hay que repetírsela. El corazón, la mente te dice que eso es malo. O sea, la persona puede ser inconversa y sabe que es malo. No necesitas evangelio. Eso no se discute. ¿Cómo se llaman esas leyes? Apodística. ¿Quieren mirar lo que dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15? Romanos. Mire, es que no está engañando y el engaño lo está haciendo son los predicadores, gloria a Dios. Predicadores que están mandando gente al infierno, pastores evangélicos que están mandando a la iglesia al mismo infierno. Porque están hablando de prosperidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 2? Porque cuando los gentiles, escuche bien, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ajá, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿qué dice el verso que sigue?
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y Aleluya. acusándoles o defendiendo de su razonamiento. Está hablando de los inconversos, hermano. Hay gente inconversa, mujeres inconversas que tienen más, digamos, ¿cómo es la palabra? Moral que muchas pastoras. Da pena decirlo. Hay mujeres inconversas que tienen moral más que muchas pastoras. Porque hay muchas pastoras, hermano, que suben al púlpito con licra mostrando las partes genitales y dicen, no, que esto es legalismo, que la Biblia no prohíbe. Hermano, eso es inmoral. ¿Y qué hacen las ovejas? Sí, eso es. Usted quiere mirar lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 7. Esta cosa hay que decirle, porque los pastores y las pastoras, el 90% están mandando a su iglesia al mismo infierno. Hay que hablar así. No, pero allá sí me aceptan así, bueno, vete para allá. Pura pornografía, puro transvestismo. ¿Qué es un transvesti? Para usted, ¿qué es un transvesti? Transvesti. Es que usted es mujer. Dice, la mujer se viste de hombre. Ah, que para la mujer no aplica. ¿Cuál es el versículo que dijo? Ah, Oseas. Oseas capítulo 4. Dice el versículo, el 9, Oseas capítulo 4, verso 9. Será el pueblo como el sacerdote, en este caso como el pastor. Porque ya la palabra sacerdote, ahora son pastores. Será el pueblo como su pastor. Como dice el verso 9, ¿no? Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Si una pastora es travesti y hace que sus ovejas también sean travestis, tanto la pastora como él van para el lago de fuego. Y se le pagaré conforme a sus obras. Sépalo, hay que hablar en español. Si un pastor, hermano, mira pornografía y dice, se van para el infierno. Así como la oveja del pastor. Y así como el pastor la oveja. Entonces, mi hermano querido, ¿quiénes entran a la Nueva Jerusalén, hermano? Los que nazcan de nuevo, los que tengan aceite en la lámpara, los que se santifiquen de manera integral, los que estén guardando la palabra, etcétera, etcétera. Más claro, por eso en este momento, hermano, de cada 100 personas que llegan a la iglesia, solamente quedan 7, los demás se devuelven. Hablo claro. En este momento, hermano, la iglesia predica, la gente se convierte, se le da la clase bautismal y se bautiza. ¿Sabe cuántos quedan de cada 100? Quedan 7. Los demás se devuelven. ¿Por qué? Porque hoy hay tanto evangelio a la carta y tanto evangelio tibio y tanto evangelio moderno que si lo que no me gusta es que, hermano, a la vuelta hay un pastor que me recibe con los brazos abiertos y allá te recibe el pastor, pero no se van para el infierno. ¿Por qué? Porque así como el pastor, que lo ve. ¿Hay alguna pregunta? Ahora, ¿cómo va a ser la vida en la Nueva Jerusalén? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice primera de Juan capítulo 2, verso 3? ¿Cómo será la vida en la Nueva Jerusalén? Primera de Juan capítulo 3, verso 2. ¿Cómo será la vida? Ojalá eso nos anime, hermano, a buscar a Dios. Ojalá y nos anime a consagrarnos o a convertirnos. Porque hay dos lugares, el lago de fuego o la Nueva Jerusalén. ¿Qué dice Primera de Juan? Capítulo, a ver, sí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Bendito Dios. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se santifica, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese versículo nos debiera, hermano, animar a buscar a Dios. ¿Cómo va a ser la vida en la Nueva Jerusalén? ¿Alguien lo quiere leer acá esto? Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Vamos a tener una comunión con Él, le veremos cara a cara. Ah, bien, si alguien lo verá que esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Alguien busca Apocalipsis 22, 4. Juan 14, 3. Será una vida gloriosa, seguro. Apocalipsis 22, 24, 22, 4 dice, le veremos su rostro. Juan
Romanos capítulo 13, verso 12 dice que ahora lo vemos como un espejo oscuro, pero un día le veremos cara a cara. Yo pienso, mi hermano querido, que estar con Cristo en este lugar nos da gozo, y eso que no lo vemos. ¿Qué tal cuando le veamos tal como Él es, y cuando tengamos un cuerpo como el que tiene, gloria a Dios? Porque en un cuerpo glorificado, mi hermano querido, ya a mí el techo se me está cayendo, gloria a Dios. Estamos en este mundo que nos pasa la factura del tiempo, nos pasa la factura. Eso se llama ácido biehúrico. El ácido úrico tiene remedio. Yo le di a una señora que se agachó y estaba rega y dice, ese es ácido biehúrico. No, yo no como carne colorada. Dice, es que no es ácido biehúrico, es ácido biehúrico. A los hombres, hermanos, les hace crecer la barriga, les chupa las nalgas y se les secan las patas. No hay una cosa más fea que un viejo en cuerpo, que el ácido, hermano, el tiempo nos pasa y las mujeres no se rían, porque también se vuelve un tamarindo de 5 pepas. Las pasas se tuercen, se caen los dientes, nos ponemos en mal humor, hermano, pero vamos a recuperar, hermano, ese cuerpo glorificado que Dios nos dio cuando el hombre estaba en el Edén, gloria a Dios. Esto nos debe animar, gloria a Dios, aleluya. Así que, hermano Lácido, no se preocupe porque ahora parezco un tamarindo con una sola pepa. Un día vamos a tener el cuerpo que Dios le dio a Adán, gloria a Dios. Un cuerpo perfecto, gloria a Dios, donde el tiempo no pasará. Y reinaremos con Cristo en la nueva Jerusalén. No habrá lloro ni llanto. No habrá tristeza, gloria a Dios. Será una vida continua de alabanza y de gozo en la presencia de Dios. Eso nos debe animar. A ver si leemos nuevamente aquí, 1 de Juan capítulo, hermano, yo pienso que ese versículo es bastante importante. 3, verso 2 de la segunda carta de Juan, primera de Juan. Ojalá, hermano, esa cantidad de pastores sinvergüenza que lo que están comprando casi a 3.000 millones y comprando yates privados y aviones privados, invirtiendo en el tren, se están llenando. Hermano, Jesucristo vino a morir para que muchos hicieran negocio, gloria a Dios. Esos pastores están dando mal ejemplo, que a la gente les salta el colmillo de oro, hermano, y estafando el pueblo. Por allá donde fui con Lácido, hermano, el pastor mandó a meter la moto a un hermano que ese era como que vivía, vende la moto que Dios me está diciendo y no te vas a... Y el hermano vendió la moto y le dijo, hermano, eso da asco. Pastores que son unos zorros chuchos, no son ovejas. Zorros chuchos son un zorro pastor. Yo diría que hay un porcentaje de pastores que vuelven ovejas. Pero la mayoría de los pastores, hermanos, están dando mal testimonio. ¿Por qué? Porque se les metalizó la conciencia, los mueve el metal. Y donde quiera que hoy lo digo, gloria a Dios. Algunos no me dan pasaje, pero yo siempre traigo pasaje de ida y de venida, así que no hay problema. Hermanos, muchos están siendo... Bueno, yo por aquí tengo unos datos, y algunos no entran. A ver, muchos no van a entrar porque, ¿qué dice Mateo 24, verso 10? Hay gente que no va a entrar. Mateo 24, 10. Gente de la iglesia que no van a entrar. Gente que hablan en lengua, que son bautizados y no van a entrar. De pronto aquí hay muchos que no van a entrar. Todos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Y qué dice el verso 11? Mateo 24, 11. Oído, iglesia, estas palabras, gloria a Dios. Unos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos van a ser engañados. Porque estos días viene un cantante allá del norte que, ¿cómo es? El templo lo disfrazó con el día de Halloween, le puso murciélago y puso un pastor allí, y usted lo sabe, porque eso aparece. Ya viene a cantar a Quebraquena, y eso ministra muerte. Allá disfraza a la iglesia de come de murciélago y se mete el mismo día. Y estos días viene a ver, y muchos evangélicos van a qué? A que lo llenen de muerte, gloria a Dios. Así que mire por dónde se mete, gloria a Dios. Muchos van a tropezar, van a ser engañados. Que dice 2 de Pedro capítulo 2 del 7 al 8. Ojo, iglesia, no te dejes engañar, no dejes que nadie quite tu galardón. La salvación hay que pelearla con temor y temblor.
Segunda de Pedro capítulo 2, versos del 7 al 8. No, segunda de Pedro. Primera de Pedro, perdón, es primera de Pedro. Capítulo 2, versos 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es Precioso. pero para los que no crean, las piedras de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de un ángel. ¿Qué más? Piedra de Y tropiezo, piedra de tropiezo, que hace caer. ¿Por qué? tropiezan en la palabra. Porque tropiezan en la palabra. O sea, la gente está tropezando en la misma Biblia. Porque son desobedientes. Sí, Señor. O sea, muchos no van a entrar porque están tropezando, otros porque son engañados, y otros, aquí tengo otra, los que tropiezan, los que son engañados, y los desobedientes. Sí, muchos tropezarán y otros serán engañados. Usted sabe la cantidad de falsos profetas que hay en la iglesia. Gente que dice, si tú me das 70,000 pesos y quieres una casa, ahora yo decreto, hermano, ¿decreto qué? La Biblia dice que Dios nos da a su espacio por misericordia. Hay veces pedimos mal. Gente que está engañando a la iglesia y están dentro de la iglesia. Son falsos profetas, hermano, y que los hay y en cantidades. Por ahí un pueblo, hermano, se enfermó, hermanito. Una iglesia, hermano, que casi de 80, casi 90 personas. Y el hermano estaba en el hospital y el pastor, vamos con una ofrenda, vamos para el hermano, y se recogieron 7,000 pesos. Y al domingo siguiente vino un falso profeta ofreciendo beca, carro, casi, hermano, y se llevó 2 millones de pesos. 2 millones. Al hermanito le dieron 7,000. Y el falso profeta le dieron 2 millones. Porque esa gente tiene como un espíritu de convencimiento. El día que venga aquí, hermano, un predicador a pedir plata por milagro, hermano, póngale una cruz de ceniza en la frente. La iglesia se obtiene con diezmos y ofrendas, no vendiendo los milagros. Dios nos mandó a hacer negocio con los milagros. Así que si tiene alguna pregunta, pregunte ahora, o calle para siempre. Sí. Un cuerpo glorificado. Es que cuando Dios hizo el hombre, lo hizo como lo dice el Salmo capítulo 8, del 4 en adelante. ¿Cómo era el hombre cuando se le hermano a Dios? Lea el Salmo capítulo 8. Ahí está hablando de Cristo en los días de su carne. No, ¿cuál, hermano? Un cuerpo con los ángeles que podemos atravesar esa pared sin darnos la vuelta, ¿verdad? Yo en este momento quiero ir a San José, me traslado sin coger el transmetro, o sea, no vamos a estar sujetos ni al tiempo ni al espacio. Un cuerpo glorificado, eso era una bendición. ¿Hay otra pregunta? Sí, hermano. ¿La tierra sacada o no sacada? Esta tierra va a arder. Pero sacado o no sacado. De la ceniza, esta tierra vieja, Dios hace una tierra nueva. Porque dice Apocalipsis 21:4, yo hago nueva todas las cosas. Y lo dice también Isaías 65, Isaías 66. Esto va a arder. Dios hace un cielo nuevo y una tierra. Pero ¿por qué los cielos? ¿Por qué la tierra, hermano? Porque esta tierra fue maldita. En el libro de Génesis, capítulo 3, cuando el hombre pecó, la tierra fue maldita. Desde entonces la tierra está recibiendo sangre de hombres que fue hecha imagen y semejanza de Dios. O sea que si la tierra devuelve la sangre que ha sido recibida, hermano, hay un segundo diluvio universal de sangre. Esta tierra tiene que ser quemada. Y el cielo es porque anda el diablo. ¿Dónde anda el diablo? En el cielo. Por eso está contaminado. O sea, el cielo, porque ese es el lugar de qué, donde Él se manifiesta, donde Él se mueve. Vamos a mirar un detalle importante con esta pregunta en el libro de Génesis capítulo 1 y les voy a hacer una pregunta. Mira, la Biblia tiene algunos detallitos que pasan de alto y que uno no se da cuenta, pero que son importantes. Leamos el libro de Génesis, el recuento de la creación. Pregunte ahora, gloria a Dios. Génesis 1, del 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla la llamó noche, y fue la tarde mañana del primer día. Pero vio Dios que la luz era buena. Leamos el 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas, y hizo Dios la expansión, o sea, el cielo. Y separó Dios las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, las aguas en estado líquido, de las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, las aguas en estado de gaseoso. Estado gaseoso, así fue. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde mañana del segundo día. Mire que no dice Dios que era bueno. Cuando hizo los cielos no dice Dios que era bueno. Dice el verso 9, y dijo Dios también, júntese las aguas que están debajo de las aguas de los cielos, y quedó seco. Y fue así. Y llamó Dios a la tierra, a la seco tierra, y a la unión de los mares, llamó mares, y vio que era bueno. Hizo el día y la noche era bueno. Hizo la tierra era bueno. Dice el verso 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y todo árbol de y fruto, y según su género, y semilla que esté sobre él, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que hace según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en segundo. Y vio que era bueno, y adelante todo era bueno, pero cuando él de los cielos no era bueno. En el primer día lo que hizo era bueno. Viene el segundo día, hace los cielos. En el tercer día hizo era bueno. Todo era, pero cuando hace los cielos no era bueno. ¿Por qué no era bueno? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Véalo en su casa. Todo era bueno, menos cuando hizo los cielos. Porque ahí está el puñetero, Gloria, ya andaba dando, ya lo había contaminado. Por eso no era bueno, que ya cuando Dios hizo el hombre, ya el diablo estaba acá y se mueve en los aires. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2, que él es el príncipe de la potestad, él se mueve en los aires. No es cierto que él esté en el infierno, esa idea salió en la Edad Media. Él se mueve, en el milenio le encerrará, pero ¿por qué Dios no vio que los cielos eran buenos cuando hizo el cielo? Porque ya el diablo se está moviendo. Ahora luego y viene y pone el hombre y contamina también la tierra, pero a través del hombre. Pues cuando el hombre pecó, entonces contaminó la tierra, porque entonces hizo Dios que maldijo la tierra por causa del hombre. Génesis capítulo 2. Entonces el cielo y la tierra están malditos. ¿Qué tiene que hacer? Hacerlo todo nuevo. Dice Apocalipsis 22:4. Ve aquí, hago nuevo todas las cosas. Todo lo que el diablo ensució, hermano, Dios lo va a limpiar. Bien. ¿Hay otra pregunta? Mira, las preguntas son buenas, Gloria a Dios, que las preguntas... Buena pregunta. Lo que se va para la gran tribulación. Mire, hermano. ¿Quiénes van a vivir en el milenio? No estoy hablando de la Nueva Jerusalén. En el milenio va a vivir el pueblo judío convertido con un cuerpo mortal, la iglesia ya con un cuerpo glorificado y 1/4% de la población del mundo que va a pasar con vida a la gran tribulación, porque en el milenio va a existir las naciones, ¿verdad? Y las naciones pues va a haber ¿por qué digo esto? Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuánta gente va a morir en los 7 años de gran tribulación? No muere todo el mundo, muere una parte. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1. El verso 9. No, el capítulo 6, estamos 6, ¿verdad? Sí. El verso 8, 6:8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y hierro. La 4ª parte del mundo, ¿cuánto es? Hay 7 billones. El 25%. Eso da 1,3 billones. Bastante muerto. 1 billón, o sea, 1.000 millones. Si la Biblia no lo dijera, hermano, yo no lo creyera.
O sea, la tierra va a ser diezmada. Con los sellos, con las trompetas, en capítulo 9 de Apocalipsis, muere otro poco. Capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipsis, el verso 10. El 18 habla de las trompetas. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres sobre la tierra. Ahora es la tercera. Para los hermanos que se les olvidó la matemática, los números quebrados, si yo cojo una manzana y la pico en 4 pedazos, si quito un pedazo es un cuarto, ¿verdad? ¿Cuánto quedan? 3 cuartos. Pero si yo la manzana no la pico en 4 y no en 3, ahora los pedazos son más grandes, ¿verdad? Y si quito un pedazo es un tercio. Bueno, con las copas, con las trompetas, con los sellos, ¿cuánto muere? Un cuarto. ¿Cuánto quedan? 3 cuartos. Y si ese 3 cuartos, usted le quita un tercio, ¿cuánto queda? Un cuarto. ¿Cuánto va a morir en los 7 años? 3 cuartas partes. Eso viene siendo de 7 billones, saque la cuenta. Como 5 billones punto. ¿Ah? Un tercio. 2 tercios. No, es que de la unidad saca un cuarto. ¿Cuánto quedan? 3 cuartos. De esos 3 cuartos quita un tercio. Queda un cuarto. Sí, señor. Porque tiene que ir un tercio de lo que queda. De los 3 cuartos. ¿Qué pasa con el cuarto que queda? Pasa con vida a la gran tribulación. Pero ¿qué pasa con el hermano? No se convierte. Reina con Cristo 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplen, el diablo lo vuelve a hacer y lo vuelve a engañar. Pero ¿por qué, hermano? Si esa gente vio un reinado, sí, pero el corazón de los hermanos, a menos que Cristo lo cambie, hermano, no lo cambian las buenas obras. El diablo demora 1000 años y no se convierte. Sale siendo diablo. La gente lo encierra en el bosque, hermano, y sale siendo lo mismo. A menos que Cristo cambie el corazón, hermano, el hombre no puede cambiar. Otra pregunta. Todos se han engañado. La última, no, todos. Cayó con el cielo y todo. Apocalipsis 20 dice que todo. No hay ningún rectificado. ¿No hay una pregunta? Bien. Hermano querido, ojalá esto nos anime para entrar a la nueva Jerusalén. Ojalá y cuando llegue algún falso profeta usted pueda discernir. Hermano querido, la gente que ande vendiendo milagros, Dios no mandó a nadie a vender milagros. Cuando el profeta le sanó, bueno, Dios le sanó la lepra a la mar, intervino el profeta y el general le quiso dar una sierva al profeta, el profeta no la aceptó. Lea la Biblia. Cuando allá en Samaria, en Betel, un profeta que iba a Samaria y le dio el rey que Dios iba a tumbar ese altar y el rey levantó el brazo y el brazo se le secó, eso está en la Biblia y entonces el rey dice, ahora para que Dios le hubiera dado el brazo seco, porque el rey dice, cójanlo para matarlo y se le secó el brazo. Entonces el rey, bueno, ahora para que Dios me robe. Mano, si se lo dejo seco, se lo dejo, pero bueno, él lo robó. Entonces dice, ven a mi casa para darte una ofrenda y no la quiso. Nunca un profeta vendió el mensaje. Búsqueme en la Biblia cuántos profetas cobraron por un milagro. Nadie más. ¿Y por qué lo de ahora se andan cobrando? Porque ya no se habla de diezmo. Ya no se habla de ofrenda. Ahora se habla de cien. ¿Cómo es? De carne. Eso es activismo. De pura barba. La semana pasada, esta semana, porque ya hoy es el primer día de semana, el pastor me llamó, hermano, tengo un seminario en la iglesia y etcétera. Dice, si quiere voy allá a su oficina para... Yo a la oficina mía es el patio, me un palo mango ahí donde yo hago. Dice, hermano, y con relación al precio, vamos a arreglar así me dio hermano la semana pasada, vamos a arreglar lo que vale Yo digo, hermano, pero si la Biblia dice da de gracia, lo que por gracia ha recibido. Si usted tiene una siembra, hermano, algo, hermano, traigo a la iglesia, aquí la iglesia lo está necesitando.
No ande comprando milagros, eso es sinvergüenza, anda por ahí. Cualquier bendición nos trae a la iglesia, gloria a Dios. Porque aquí recibimos los diezmos, milagros, que es la forma de financiar el evangelio. No hay más preguntas. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a hacer una oración, gloria a Dios. Yo pienso, hermano, que en este momento están poniendo una marca, ¿verdad?, que la pone en la frente, ¿verdad?, que es un microchip. Eso comenzó y que para recuperar las mascotas y para cosas de comercial. Yo pienso que ese sistema no está funcionando de la manera como va a funcionar con el evangelismo. Sí, porque hay algunas cosas que uno tiene que, es una sombra. Sí. Yo digo una cosa, la Biblia dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Atribuirle algo que Dios hace al diablo es una blasfemia al Espíritu Santo. Atribuirle un milagro que haga el Espíritu Santo al diablo es una blasfemia, eso no tiene perdón. Pero yo una pregunta, y si los testigos de Jehová dicen que los milagros que nosotros hacemos, los hacemos de parte del diablo, ellos no están blasfemando. Yo hago una pregunta, si un testigo de Jehová se convierte, ¿Dios lo perdonará? Sí, porque lo está haciendo por ignorancia. La gente está poniendo la de los marcos, ahora lo está haciendo por ignorancia. Pero después del rato, hermano, será bien. ¿Alguien quiere entrar a la Nueva Jerusalén esta mañana y siente que no está todavía preparado? Levante la mano y hacemos